Hay bandas que no son solo bandas, son territorios emocionales, banderas, religiones paganas que mueven multitudes. Y a veces esas mismas bandas esconden una historia íntima, más chica y más dolorosa, que termina rompiendo todo. Porque lo que se muestra en el escenario es una cosa, pero lo que pasa puertas adentro es otra. Hoy, en Crónicas del Cuervo, vamos a meternos en una de las grietas más emblemáticas del rock argentino. La pelea entre el Indio Solari y Sky Bailinson, el corazón dividido de Los Redondos. Para entender a Los Redondos hay que viajar a la Argentina de fines de los 70 y a los 80. Una dictadura feroz, la censura como norma, los recitales convertidos en trincheras culturales. El rock nacional se movía en un circuito alternativo, semiclandestino, con bares y teatros chicos donde sobrevivían bandas como Serú Girán, Riff, Virus, Los Abuelos de la Nada. Era un ambiente con hambre de libertad, de experimentación y de resistencia cultural frente a la represión. En ese marco emergen Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una propuesta extraña incluso para la época. No había un líder claro en lo visual, sino un colectivo artístico. Arrancaron con un halo teatral, performático, más cerca del under contracultural que de la maquinaria rockera. No daban entrevistas, cultivaban el misterio. Y se rodeaban de personajes como Carmen la Negra Poli Castro, la manager, y Rocambole, el artista plástico que definió una iconografía reconocible hasta el día de hoy. Los años 80 fueron para Los Redondos una etapa de construcción. El país volvía a la democracia, la música empezaba a masificarse y ellos supieron captar algo único, el desencanto popular. Mientras Soda Stereo llenaba estadios con modernidad pop y estética new wave, Los Redondos hablaban de marginalidad, drogas, política velada, y lo hacían con un sonido crudo, atravesado por la guitarra de Sky y la voz inconfundible del Indio. En ese contexto, cada show ricotero se convirtió en un ritual distinto a todo. No eran recitales, eran peregrinajes, una procesión rockera que unía a estudiantes, obreros, pibes de barrio y militantes desencantados. El pogo más grande del mundo no nació en River, nació en la liturgia redonda, cuando miles de personas sentían que esas letras crípticas les hablaban directamente. Y en medio de esa explosión, el Indio y Sky eran la dupla mágica, poeta y guitarrista, un Lennon-McCartney del conurbano. Carlos el Indio Solari nació en Entre Ríos en 1949, aunque su crianza estuvo marcada por los traslados y la vida familiar en La Plata. Allí conoció a Eduardo Federico Sky Bailinson, guitarrista con formación más clásica y con una obsesión por el sonido que completaba el costado lírico del Indio. Mientras Solari traía la mística, las letras enigmáticas y la voz áspera que parecía siempre al borde del grito, Sky ponía la melodía, la técnica y un estilo de guitarra que se volvió marca registrada. Juntos empezaron a moldear un proyecto que no se parecía a nada. El Indio, con una personalidad esquiva, siempre jugó con la idea del anonimato, de la máscara. No quería ser un frontman tradicional, quería ser el portavoz de un mito colectivo llamado Patricio Rey. Sky, en cambio, representaba el sostén musical, el andamiaje sonoro que hacía posible que ese mito tuviera carne. Con ellos, y con la Negra Poli como pieza clave en la organización y la logística, Los Redondos fueron construyendo un estilo de trabajo hermético. Ensayaban poco, grababan de manera casi artesanal y vivían en tensión con la industria musical. Mientras otras bandas firmaban contratos discográficos, ellos preferían la autogestión, aunque eso les costara menos difusión en los medios tradicionales. La dupla creativa funcionaba como dos mitades de una maquinaria extraña. El Indio escribía letras que parecían poemas surrealistas llenos de guiños políticos y culturales, imposibles de descifrar del todo. Y Sky las vestía con riffs demoledores. De esa sociedad nacieron discos como Octubre de 1986, Un Bayón para el Ojo Idiota de 1987 y Bang Bang Estás Liquidado de 1989, que cimentaron el mito redondo. Sin embargo, ya en los 90, mientras la banda se convertía en fenómeno de masas, las diferencias entre ellos empezaban a marcar un terreno. El Indio, cada vez más aislado y con un costado casi mesiánico, se distanciaba de Sky, más terrenal, enfocado en la música y menos interesado en los discursos grandilocuentes. Esa tensión latente iba a terminar explotando años después. La fractura entre el Indio y Sky no fue un estallido puntual, sino un desgaste largo. Ya a mediados de los 90 se notaba una diferencia en cómo entendían el proyecto. El Indio concebía a Los Redondos como una experiencia casi mística, donde él se convertía en profeta de multitudes, mientras que Sky insistía en preservar el costado musical, sin tanta exposición personal ni retórica mesiánica.
La negra Polly, pareja de Sky y manager de la banda, cumplía un rol central en esta dinámica. Para el indio, la creciente influencia de Polly en las decisiones era una incomodidad. Para Sky, en cambio, era un sostén indispensable. Esa tensión, sumada a la paranoia típica del indio respecto a los medios, a los contratos y a la industria, generaba un clima cada vez más enrarecido. El punto de quiebre llegó después de los shows de Córdoba en 2001. Fue la última vez que Los Redondos tocaron en vivo. El indio salió del escenario convencido de que ya no podía seguir en ese esquema y la relación con Sky se quebró definitivamente. No hubo pelea pública, no hubo gritos, hubo un silencio, un desencuentro que nunca se reparó. El indio dijo después que no podía seguir con la influencia de la negra Polly marcando la dinámica. Sky, por su parte, sostuvo que el indio buscaba apropiarse del mito de Los Redondos como algo personal y que eso era traicionar la idea colectiva. La ruptura nunca fue oficializada en un comunicado. Simplemente dejaron de tocar juntos. Para el público, la sensación fue de orfandad. La banda más convocante de la historia argentina se desarmaba sin aviso, en el punto más alto de su historia. Desde entonces cada uno siguió su camino. Sky con su banda solista, el indio con los fundamentalistas del aire acondicionado. Pero la herida quedó abierta. La separación de Los Redondos no fue una noticia más, fue un terremoto cultural. Para miles de ricoteros que habían convertido los recitales en un rito iniciático, fue como quedarse sin patria. Los Redondos no eran solo una banda, eran un movimiento, una identidad, y que esa identidad se rompiera en dos fue una herida difícil de procesar. En los años posteriores, los rumores sobre la pelea se multiplicaron. Se habló de egos, de plata, de disputas por derechos de autor, de la negra Polly como la Yoko Ono ricotera. Pero más allá de las versiones, lo cierto es que la fractura generó dos caminos paralelos. El indio se convirtió en un líder casi religioso, capaz de convocar a más de 150.000 personas en recitales multitudinarios con un magnetismo único. En parte, se terminó transformando en lo que quería. Sky, en cambio, tomó el camino de la continuidad musical, con un perfil más bajo, pero con discos consistentes y shows que mantienen viva la esencia ricotera. La mitificación de la pelea fue inevitable. Así como en el rock mundial hay historias de duplas que se separan, el ejemplo siempre van a ser Lennon y McCartney, en Argentina la grieta Solari-Beilinson se convirtió en un mito similar. Cada entrevista, cada declaración de uno sobre el otro era analizada como si fuera parte de una guerra. El público, dividido, tomó partido. Estaban los indieístas y los skyistas. Con el tiempo, esa rivalidad se volvió parte de la mística ricotera. Los recitales del indio son vividos como una misa popular. Los de Sky como el refugio del espíritu musical original. Y en el medio de todo, durante mucho tiempo, la pregunta que no tenía respuesta. ¿Habrá alguna vez una reunión? Hoy, habiendo pasado muchos años, con ambos protagonistas establecidos en su mundo y con el retiro de los escenarios del indio debido a su salud, una posible reunión del indio y Sky quedará solamente como una ilusión eterna en la mente de los fanáticos. La historia de Los Redondos y la pelea entre el indio y Sky es un episodio más dentro de una máxima universal, en este caso dentro del mundillo musical, de que cada vez que una dupla creativa se transforma en exitosa, en algún momento enfrenta esa tensión. ¿Quién es la verdadera voz? ¿Quién encarna el mito? ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién es más importante? En este caso, lo que sorprende es que nunca hubo un cierre público. No hubo un recital despedida, ni tampoco una vuelta. No hubo un comunicado formal, ni siquiera una pelea televisada como tantas veces hemos visto en el rock. Lo que hubo fue silencio. Y ese silencio fue llenado por el público con especulaciones, rumores y relatos. Como si Los Redondos hubieran querido extender hasta el final la lógica del enigma. Nunca mostrarse del todo, nunca dar explicaciones completas. Esa ambigüedad es parte de lo que los convirtió en mito, porque más allá de quien tenga razón, si es que alguno la tiene, lo que queda es la obra, discos que marcaron generaciones, recitales que cambiaron la manera de vivir la música en vivo en Argentina y un legado que sigue multiplicándose en cada banda que, consciente o inconscientemente, toma algo de esa liturgia ricotera. Al final, la pelea entre el indio y Sky no destruyó a Los Redondos. Los transformó en un mito eterno. Un mito que sobrevive en las letras que siguen sonando en los parlantes de las casas, en las banderas que flamean en recitales que ni siquiera son de los protagonistas, en la memoria de los que alguna vez viajaron kilómetros para ser parte del pogo más grande del mundo.
y como todo mito, seguirá creciendo mientras nadie lo cierre del todo. Esto fue Crónicas del Cuervo, un podcast de mitos, historias y anécdotas musicales, producido junto a Aural AB. Si te gustó este episodio, seguinos por donde estés escuchando, compartilo y date una vuelta por nuestros otros vuelos. Déjanos tus comentarios, seguinos en redes y contanos qué historia querés que investiguemos la próxima. Nos encontramos en el próximo vuelo y gracias por escuchar.